Dios es bueno en todo tiempo. Damos gracias al Señor porque creo que es importante nuestra casa, nuestra familia, ¿verdad? En esta hora quisiera que pudieran acompañarnos. Tenemos también ahí una ponencia, así que yo le invito a que con todo el corazón pueda prestar atención y vamos a esperar ahí, ¿no es cierto?, que nos puedan acompañar ahí con esa ponencia, si la puedan poner, mientras nuestros hermanos ahí de lo online que está poniendo la ponencia. Bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Mi esposa Noemí, llevamos 28 años de casados. Dios nos unió. Llevamos más de 30 años en la iglesia de Dios, el Buen Samaritano, donde estuvimos ahí, empezamos como hermanos y ahora estamos como pastores, y también Dios nos ha honrado, ¿no es cierto?, como obispos de la región. Les saludo en esta mañana. Mi nombre es Noemí Hermosilla y estoy acá junto al obispo de la región Araucanía Los Ríos, Marcelo Díaz. Hoy estamos aquí para presentar el tema que se nos ha solicitado. En un breve tiempo queremos hablar en esta convención nacional acerca del ministro y su salud emocional. Amén. Le voy a invitar que pueda acompañarnos allí al Salmo 42. Salmo 42. No sé si pudieron poner, queridos hermanos, la ponencia. Si no, creo que también, ¿no es cierto?, se les envió ahí en el WhatsApp. Dice el Salmo 42, verso 1. Como un siervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Verso 6 dice: Dios mío, estoy tan deprimido aquí recordándote en este lugar, desde esta pequeña colina donde está el monte de Hermón y el río Jordán. Verso 8 dice: el Señor me muestra su fiel amor todos los días por la noche. Yo le canto una canción y elevo una oración al Dios que me dio la vida. Estos tres versículos muestran primero, ¿no es cierto?, en el verso 1, la necesidad que tenía el salmista, ¿verdad?, de Dios y de su presencia. El verso 6 nos muestra que también el salmista tenía, ¿no es cierto?, y sufría emocionalmente de, ¿no es cierto?, depresión. Estaba deprimido, estaba dolido. Pero también el verso 8 nos muestra, ¿verdad?, cómo Dios responde a esa aflicción y cómo Él, ¿no es cierto?, puede abrazar nuestra vida a través de su fiel amor para cada uno de nosotros. La salud emocional de un ministro o un pastor es un tema de gran importancia, queridos siervos del Señor. Un estudio presentado por Barna y Enfoque a la Familia asegura, escuche, que el 80% de los pastores y el 84% de sus esposas se sienten desanimadas para hacer su ministerio pastoral. Eso nos indica que a nuestra esposa le afecta más, ¿verdad?, a veces el trabajo pastoral y ministerial que a nosotros. A veces no nos damos cuenta, pensamos que el ministerio lo llevamos solos. No es así. Si los pastores están emocionalmente perturbados, tendrán dificultades en su vida de oración personal, del estudio bíblico y aún el relacionarse apropiadamente con su cónyuge, con su familia, con amigos y también con hermanos de la iglesia. Así es, la salud emocional en los ministros puede resultar un tema como muy poco espiritual, ¿cierto? A nosotros igual nos llamó la atención, pero la verdad es que en este breve tiempo que se nos ha otorgado, queremos destacar la importancia que ellas tienen sobre nuestras vidas y sobre nuestro ministerio. Pero ¿qué son las emociones? Son el conjunto de reacciones psicofisiológicas que tenemos como respuesta a estímulos externos, a las cosas que pasan alrededor. Esos impulsos, ¿cierto?, provocan en nosotros una alteración de corta duración y afectan a nuestro estado anímico. Pero estas, aunque parecen ser muy cortas y muy breves, afectan a nuestro ánimo, ¿cierto? Y también la intensidad con la que nosotros nos enfrentamos a esta situación. Pero nos permiten también adaptarnos a situaciones, a personas, a lugares
que quizás nosotros no teníamos previsto, pero que simplemente ocurrieron. Pero también en relación a las emociones, tenemos que hablar en esta mañana sobre los sentimientos y ver cuál es la diferencia. Amén. La siguiente diapo, por favor. Las emociones no son malas ni buenas. Es más, fueron, ¿no es cierto?, la reacción que tenemos en momentos, en circunstancias complejas y difíciles. El problema cuando estas emociones se vuelven en sentimientos negativos. ¿Y qué es un sentimiento? Ahí está adelante, ¿no es cierto? Un sentimiento es el resultado de los procesos mentales que ocurren inmediatamente después de experimentar una emoción. Tristeza, miedo, ansiedad, angustia. Pero el tema es cuando la persona descubre el estado anímico que ésta le ocasiona y allí se produce el sentimiento. Me puedo enojar, pero cuidado con la raíz de amargura, ¿verdad? Sentimientos u emociones. Así es, mire, y queremos mencionar algo muy importante. Dicen los estudios que alrededor del 40% de la población mundial sufre enfermedades emocionales. Es decir, de los que estamos acá, el 40% quizás pasó por una situación de esta, pero no se dio cuenta, ¿cierto? Nunca supo que tuvo quizás depresión postparto, por ejemplo, en el caso de las mujeres, porque además, si pensamos en el tiempo pasado, no eran temas que se hablaban en la iglesia. Pero es así, el 40% de la población mundial sufre enfermedades emocionales, como la depresión, la ansiedad, el miedo, el enojo, la tristeza y la angustia. Siguiente, por favor. Si pueden avanzar allí también, ¿verdad? ¿Cómo gestionamos estas emociones? Decíamos, las emociones no son malas ni buenas. Es como nosotros, ¿verdad?, reaccionamos a ellas. Y para ello también tenemos que, con la ayuda de Dios, poder gestionar, ¿no es cierto?, y poder controlar esas emociones. Esa era la diapo, ¿no es cierto?, que estaba recién hablando mi esposa. La siguiente, por favor, si nos pueden acompañar allí. Entonces, uno, ¿no es cierto?, de las emociones más complejas que vive el ser humano es el miedo. El miedo nos puede paralizar. Y muchos de nosotros hemos perdido grandes oportunidades porque nos detuvimos ante el miedo o el temor. El miedo es una de las emociones más perturbadoras del alma. Se genera por creer que nos van a pasar cosas malas y que no seremos capaces de resolverlas. Sin duda, el miedo por excelencia de la humanidad es el temor a la muerte. Pero nosotros no le tememos a la muerte, porque sabemos que si partimos, ¿no es cierto?, nos vamos con el Señor. Pero ¿qué nos dice la palabra allí en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7 con respecto al miedo, con respecto al temor? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Entonces podemos vencer el temor y podemos vencer, ¿verdad?, todo ese miedo y levantarnos con la ayuda del Señor. Y como dice ahí, gestionar las emociones. Esa es la invitación en esta tarde. Que nosotros, como hijos del Señor, podamos tomar control y gobierno sobre ellas. El 100% dice ahí. El enojo, la ira, son emociones que no se generan por lo que vivimos, sino por lo que pensamos o por lo que percibimos acerca de la situación que allí ha ocurrido. El enojo aparece cuando creemos que algo es injusto. Pero también la palabra del Señor en Mateo 11:29 nos habla al respecto y nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos puede ayudar a tomar control y gobierno sobre nuestras emociones. Otra emoción también importante, ¿verdad?, que queremos tocar hoy es la tristeza. Así que si me pueden acompañar ahí con el PowerPoint. La tristeza, ¿verdad?, es la emoción que se origina ante la pérdida de un objeto, de una situación o de una persona que es fundamental en nuestra vida. Y escogimos este pasaje
porque nos pareció muy pertinente. Lucas 22 habla de cuando Jesús está orando en el Getsemaní. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos que tenían quizás tristeza y cansancio, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. La tristeza puede producir depresión, ¿verdad? Y por eso el Señor les llama la atención ahí a sus discípulos. Cuando nosotros tenemos tristeza, ¿verdad? Podemos llenarnos de amargura. Y por eso a veces encontramos, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia gente que todo lo encuentra mal y que nada lo encuentra bien porque tenemos amargura en nuestro corazón. Pero la Biblia dice allí, ¿no es cierto?, y el Señor les motivó a ellos para que buscaran al Señor. ¿Cómo podemos vencer la tristeza? Un poquito más adelante lo vamos a ver. Así es, tenemos consejos de la palabra del Señor en esta mañana. Pero antes queremos referirnos también a la ansiedad. Un término que quizás usted lo ha escuchado, principalmente ahora post pandemia, ¿cierto? Ha causado gran efecto en la población mundial. La ansiedad es entendida como una emoción que responde a estar alerta ante la incertidumbre, ante las personas. Estamos atentos a ver de dónde vendrá el peligro, ¿cierto?, para nosotros estar a salvo. Y en cierto grado está bien la ansiedad, porque nuestro cuerpo nos avisa de cómo nosotros podemos reaccionar. Pero estar demasiado ansioso se vuelve en un problema para nosotros. Y usted conoce muy bien la palabra del Señor allí en Filipenses 4:6, que no debemos estar por nada afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, vuestras preocupaciones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay muchas emociones más, solo quisimos tomar, ¿no es cierto?, una de las más importantes, para que podamos aprender cómo gestionar estas emociones. Y bueno, yo pensaba en esto porque muchos ministros acá tienen tantos años de experiencia, pero a veces también hemos fallado en poder controlar, ¿no es cierto?, nuestras emociones. Y esto ha producido daño en nuestra casa, a nuestra esposa y también a nuestro ministerio. Queremos darle 5 consejos, ¿verdad?, con respecto a cómo podemos gestionar, ¿no es cierto?, nuestras emociones para que no dañen a otros y para que tampoco nos dañen a nosotros mismos, porque somos los primeros perjudicados allí. Consejo número 1. Si nos acompañan con la diapo, por favor. ¿Sí? Ahí sí. ¿No es cierto? Lo primero que a nosotros nos cuesta mucho, ¿y por qué afecta más a la esposa? Porque las mujeres también guardan mucho, ¿verdad? Expresa tus emociones. Pero hay que expresarla en forma correcta, ¿verdad? No podemos, ¿no es cierto?, agarrar a palos a los hermanos. No. Tenemos que expresar, siento, con amor, con sabiduría, ¿verdad?, lo que está pasando en nuestro corazón. Y ahí hay un proverbio que dice: el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Proverbios 15:18. ¿Cómo podemos entonces expresar nuestras emociones? Siguiente diapo, por favor. Identifica la emoción y la sensación que estás sintiendo. Si nosotros estamos frente a una situación de miedo y de peligro, nuestro cuerpo va a reaccionar. Usted quizás va a decir: me duele el estómago, siento frío en la espalda, pero su cuerpo avisa. Entonces usted tiene que identificar esa emoción a través de la sensación. Cuando algo se altera en nuestro organismo por alguna reacción al exterior o nuestros propios pensamientos, debes preguntarte: ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué síntomas físicos estoy experimentando? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué aparece ahora? Aprende a reconocer tus sentimientos. Una vez que hayamos detectado las emociones y las sensaciones que estamos sintiendo, ¿no es cierto?, como estas preguntas que contaba recién mi esposa, tenemos que analizar el sentimiento que causa en nosotros. Amargura, odio. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde. Presta atención a la reacción de tu cuerpo. Las emociones se rigen por el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Son difíciles de manipular o de manejar en un primer momento,
Por lo tanto, tómate un tiempo y deja que la emoción baje para pensar con claridad sobre ella y sobre lo que vas a decir o la respuesta que vas a elaborar. Presta más atención a tu respuesta que a la situación. Enfócate en cómo te sientes y cómo quieres expresarlo, más que en la situación que provocó, ¿verdad?, esta emoción. Consejo número 2. Hoy, ¿no es cierto?, después de la pandemia, se aumentaron, ¿no es cierto?, las enfermedades emocionales y psicológicas. Y hay algo que nos cuesta mucho a nosotros, es no juzgar, ¿verdad? Nuestras hijas que tenemos también en el Señor, ¿verdad?, también tuvieron un tiempo. Yo pensé que, ¿no es cierto?, cuando uno las cuida de chiquititas, después cuando ya eran grandes dijimos, acabamos la función. Un día una de ellas nos dice, papá, yo tengo depresión. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Entonces uno dice, pero si tú eres hija de Dios, no puedes tener depresión. Papá, tengo depresión. Entonces, queridos, no juzguemos a la otra persona que quizás está herida emocionalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros juzgamos, primero rompemos la relación de poderle ayudar, ¿verdad? Produce una desconfianza, ¿verdad? Y cuando nosotros juzgamos, no actuamos en amor, ¿verdad? Y afecta, ¿no es cierto?, cuando juzgamos nuestras emociones y también las emociones de aquellos a quienes juzgamos. La palabra del Señor dice allí en 1 Samuel, que es un texto que siempre decimos, que Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. No juzguemos, acerquémonos, conversemos, dialoguemos, para que podamos entender, ¿no es cierto?, la emoción que está sintiendo el otro y también nosotros mismos. Así es. Tercer consejo, validar las emociones. Siguiente, ¿sí? Dice estar presente. Necesitamos nosotros estar presentes cuando alguien, ¿cierto?, de nuestra familia, como decían los pastores, o en la iglesia, necesita que nosotros estemos ahí. No importa lo que esté pasando, nosotros estamos ahí presentes. Otra forma de validar las emociones es la aceptación. La validación emocional es una forma de comunicar la aceptación hacia los demás o hacia nosotros mismos, pero no significa que estemos de acuerdo o que compartamos los pensamientos de las otras personas. No es el momento de emitir juicio, es el momento de estar y validar esa emoción. Empatía, necesitamos validar aceptando y dar por válido aquello que la otra persona está sintiendo, tanto si estamos de acuerdo o no con su punto de vista o con sus sentimientos o su comportamiento. Y por último, expresión. La validación no es solamente aceptar las emociones, sino que esta aceptación se le debe comunicar a la otra persona. Si bien es cierto, yo no comparto lo que tú estás diciendo, estás haciendo, pero yo estoy aquí simplemente para validar tus emociones. Cuarto consejo, piensa en lo bueno. Dice la palabra del Señor allí en Filipenses, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Debemos pensar, ¿no es cierto?, en lo bueno de Dios y de toda, ¿no es cierto?, esa vida abundante que tenemos en el Señor. Por último, quinto consejo, y es solamente para recordarlo porque usted lo sabe muy bien. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tus emociones y en el perdón si fuera necesario. Dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En ese mismo consejo
¿Cómo podemos mantener entonces la salud emocional? Si dejamos en las manos del Señor, ¿verdad?, nuestra vida y nuestras emociones. Pero aquí hay unos pequeños tips. En primer lugar, debemos dar importancia a nuestra salud espiritual y también emocional. Nuestra relación íntima y diaria con Dios por medio de la oración, de la lectura de la palabra, la meditación de la palabra y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. También debemos rendirnos al control y sabiduría del Espíritu Santo. Y por último, esto permitirá que nosotros experimentemos el amor, el gozo, la paz, la bondad y la mansedumbre. Así es, estamos terminando en esta hora y la invitación es a pedir que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos ayude a tomar control sobre nuestras emociones. Para eso tenemos entonces al Espíritu Santo. Dominio propio, ¿verdad? Sentirse bien es la búsqueda de la gran mayoría de la humanidad. Sin embargo, todo a nuestro alrededor está diseñado para manipular en función de nuestras emociones. Los pensamientos que asumimos como ciertos son la plataforma sobre la que funcionan nuestros sentimientos. Entonces, cuando viene una emoción, ¿qué produce en nosotros? Preocupémonos allí, porque la mayor guerra espiritual no es contra el diablo, no es contra el mundo, es con nuestros propios pensamientos y con nuestro propio corazón. Por tanto, en esta mañana quizás necesitamos corregir nuestras creencias para que sean acordes a la verdad de Dios. Es el principio de nuestra sanidad mental y psíquica. Bueno, para esto es importante enfocar nuestros pensamientos y gobernarlos a fin de adecuar correctamente las emociones a las circunstancias. Por eso que necesitamos que el Espíritu Santo pueda tomar control de esa área tan importante como son las emociones. El apóstol Pablo nos llama a pensar en todas las cosas que son dignas de alabanza. Filipenses 4, del 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Así las emociones y los pensamientos serán guiados por Dios. Los niveles de ansiedad disminuirán y nuestra confianza en el Señor será ejercitada. Cierro con un ejemplo. Hace un año atrás tuve lumbago, ¿verdad?, como muchos de ustedes. Me inyectaron, me recuperé, pero llegó un día cerca de mi cumpleaños, los 50, pasaron la cuenta, que fui al baño, salgo del baño y quedo paralizado. No podía mover nada en mi cuerpo. Era tan fuerte el dolor que tenía que cuando mi familia me fue a ayudar, yo decía: no se acerquen, por favor, no me toquen. Cuando fui al médico, el médico me dijo: ¿tu cuerpo te avisó? ¿Te avisó? ¿Te volvió a avisar? Tú no lo quisiste escuchar. Muchas veces nuestras emociones explotan en nuestro cuerpo. Yo quisiera invitarle que se ponga de pie en este momento. Sé que a veces estos temas, ¿no es cierto?, como que se ven poco espirituales, pero son muy espirituales, hermano. Imagínense que un 84% de 100 pastoras, aquí hay 84 que están heridas, que están dañadas. Un 80% aproximadamente de los pastores tienen heridas emocionales, ¿verdad? Como decía en la predicación el pastor, ¿verdad?, que nos acompaña. También acá la familia es tocada a veces. Yo quisiera que en esta hora pudiéramos levantar nuestras manos al cielo y podamos hacer esta oración que hizo el salmista. Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón. Conoce mi corazón, Señor, y ve si hay heridas en mi alma, si hay heridas en mi corazón, si hay heridas en mi espíritu, si hay heridas, Señor, que están dañando mi corazón o mi vida. Señor, aquí está el ministerio de la Iglesia de Dios en Chile, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar, pueda tocar, Señor amado, pueda enjugar esas lágrimas que han sido derramadas allí, Señor, en lo oculto de la habitación, Señor. Cuando hemos visto quizás que nuestros hijos se han alejado, cuando hemos visto que la iglesia a la cual le hemos entregado todo a veces nos ha traicionado, Señor, aquí está tu iglesia. Que tu Espíritu Santo obre con poder y autoridad. Llena este lugar, llena nuestras vidas y nuestros corazones con tu dulce presencia.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Puede tomar su asiento.